Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estén conectados nuevamente a esta sala virtual para conocer temas de regulación financiera. Antes que nada, les recuerdo que tienen que registrar su asistencia en el link que aparece en el chat de esta plataforma, ¿verdad? Este día contamos con un especialista del área de normas del sistema financiero del Banco Central. Él es Milton Rodríguez, que va a exponer el tema continuidad del negocio. Así es que les recuerdo que si tienen preguntas las pueden hacer y al final él las va a responder. Adelante, Milton, con su información. Buenos días. Muchas gracias, Regina. Buenos días. Nuevamente, en el marco del 10º aniversario de la función de regulación del Banco Central, este día le toca a mi persona impartirles el tema de continuidad del negocio, cómo se regula a través de las normas técnicas para el sistema de gestión de la continuidad del negocio, las NRP 24. Este tema es bastante interesante, dinámico, porque ayuda a las empresas a través de las guías que se establecen en dichas normas para aplicar una resiliencia organizacional. Este término de resiliencia está bastante ligado al tema de continuidad del negocio, pues porque viene a ayudar a una entidad a cómo sobreponerse ante eventos de disrupción, términos que vamos a ir conociendo a través de la presentación de este tema. Antes de entrar de lleno a exponerles el tema de la NRP 24, se considera muy importante comentarles que en el marco de gestión de riesgo vigente se encuentran varias normas aprobadas por el Comité de Normas de Banco Central en el que se regulan distintos tipos de riesgo. El riesgo operacional, está la norma de gestión integral de riesgo, la de riesgo de liquidez, la norma de riesgo de lavado de dinero, entre las cuales pues se asignan funciones o responsabilidades a los órganos de control existentes en las entidades, llámese la junta directiva, la alta gerencia, el comité de riesgos, la unidad de riesgos y también la unidad o el especialista que está gestionando el tema. En estas normas, estas funciones hacen que haya una interacción entre estos órganos de control para ayudar a una correcta gestión del tema. Asimismo, es importante porque desde la alta administración, desde la cúpula, se debe fomentar la cultura de la gestión del riesgo, del cumplimiento que se debe aplicar según lo que se regula en cada una de estas normas para que haya una correcta gestión del tema. Y de manera general se puede mencionar pues que en estas normas a la Junta Directiva se le asigna la responsabilidad de aprobar recursos, darse por enterado sobre cómo se van a establecer manuales, políticas y procedimientos. El Comité de Riesgos debe verificar, evaluar a propuesta de la unidad de riesgo tales procedimientos, manuales, entre otros aspectos. La alta gerencia de manera general debe implementar, ejecutar y apoyar la labor de estos riesgos. Y la unidad de riesgos ya es quien analiza, elabora, junto con un especialista del tema, todo lo que se requiere para cumplir con lo requerido en estas normas. Las NRP 24 se componen de 5 capítulos. En el capítulo 1 se describe cuál es su objeto de regulación, a quienes les aplica y los distintos términos que se van a ocupar o necesitar para comprender la aplicación de la normativa relacionada a estas normas. El capítulo 2 se describen los roles y responsabilidades que van a jugar o van a tener cada uno de los órganos de control que les he mencionado anteriormente, así como otras dependencias de la misma entidad. En el capítulo 3, ya que es como el core de la norma, el corazón de la norma, se regula cómo va a estar compuesto el sistema de gestión de la continuidad del negocio, qué elementos como mínimo debe contener para que exista y se haya implementado dentro de la entidad. Y en el capítulo 4 ya se describe la información y control que debe tenerse de parte de la entidad para documentar y registrar todo lo concerniente a las actividades que se deben desarrollar y ejecutar para el cumplimiento de la normativa. Y por último, en el capítulo 5 están unas disposiciones sobre transitoriedades y a partir de cuando entran en vigencia las referidas normas. Okay. El objeto de regulación de este tema de resiliencia organizacional busca que las entidades implementen un sistema de gestión de la continuidad del negocio y puedan adoptar criterios para la elaboración de una estrategia de procedimientos, una política de continuidad del negocio,
acorde a las mejores prácticas internacionales. Para este caso se tomaron de referencia la ISO 22301. También debe ser acorde a la naturaleza, tamaño, segmentación de negocio y volumen de operaciones de la entidad. Los sujetos a los que les aplica esta norma son los miembros de las gremiales que pueden ver en la diapositiva, los bancos miembros de Avanza, la Bolsa de Valores, los miembros de ASIFBank, las sociedades de seguros, los miembros de la Asociación de Intermediarios Bursátiles, las AFPs, las sociedades de proveedores de dinero electrónico, los bancos estatales, entre otro tipo de entidades. Ya en el capítulo 2, que comienza con la definición de roles y responsabilidades para la gestión de la continuidad del negocio, se requiere que las entidades, de acuerdo a su naturaleza, a su tamaño, a la complejidad organizacional, definan una función o unidad que esté gestionando el tema. Esto también se requiere que haya una persona que reporte directamente a la junta directiva respecto a lo que se vaya a trabajar o desarrollar según lo que requiere la normativa o la NRP 24. Luego, establece responsabilidades para la junta directiva, entre las cuales están aprobar políticas, estrategias y manuales de continuidad del negocio. Tiene que darse por enterada del resultado que hubo del análisis de impacto del negocio y asignar recursos de acuerdo a la estrategia de continuidad y de recuperación definida que se haya seleccionado para tener un plan de continuidad del negocio. Y también asegurarse de la implementación del SGCN, pidiéndole a la alta gerencia que se implemente y que auditoría interna verifique la existencia de la gestión de la continuidad del negocio dentro de la entidad. Luego, el comité de riesgos deberá ser quien evalúe, revisa y proponga para aprobación de la junta directiva tales estrategias, políticas y manuales de continuidad del negocio. Deberá aprobar el plan de continuidad del negocio y también el programa de pruebas de continuidad del negocio. Apoyar la labor de la función de continuidad del negocio, implementar su gestión y dar seguimiento a esta continuidad del negocio y la ejecución del programa de pruebas. Aquí aclarar pues que sí, en efecto, es el comité de riesgo quien aprueba tanto el plan de continuidad de negocios como un programa de pruebas que va a ser propuesto por la unidad o función especializada en continuidad del negocio. Esta calendarización que va a proponerse deberá contener pruebas de tipo completas, no anunciadas, que van a ser incluso reportadas con 30 días de anticipación a la superintendencia para realizarlas. Y a la vez se regulen las mismas normas, vamos a ver más adelante que este tipo de pruebas, al menos las completas, deberán ser aprobadas su programación o fecha de realización por la junta directiva. La alta gerencia tendrá el papel de implementar las estrategias, las políticas, los manuales y planes de continuidad de negocio. Va a velar por que se realice y formule un programa de pruebas. Va a tener también el papel o la función de activar los planes de continuidad en respuesta a la ocurrencia de eventos de disrupción e impulsar la mejora continua en la gestión de la continuidad del negocio. La unidad de riesgo tendrá la responsabilidad de apoyar en el diseño de las estrategias, políticas, manuales y planes de continuidad del negocio, asegurar que la gestión de la continuidad del negocio sea acorde a las metodologías de riesgo que maneja la entidad y deberá proponer al comité de riesgos la creación de comités, áreas o cargos especializados en el cumplimiento de las responsabilidades que se requieren en la norma de continuidad del negocio. Aquí a veces ha surgido la pregunta en otros webinars que se ha dado sobre este tema, que si debe haber una gerencia de continuidad del negocio o una jefatura o una coordinación, pues es algo que se deja a criterio que la junta directiva, junto con la unidad de riesgos y el comité de riesgos, deben verificar cómo es la forma idónea para gestionar el tema, quién lo va a trabajar y cómo lo van a trabajar, con las diferentes áreas de la entidad involucradas en los procesos y actividades críticas del negocio. Luego el capítulo 3 ya inicia con los elementos mínimos que se requieren para que se implemente un sistema de gestión de la continuidad del negocio. Estos elementos como mínimo son una política de continuidad del negocio, la cual debe ser clara, concisa y precisa, con las respectivas guías y normas de procedimientos
para poder recuperar la entidad ante un evento de disrupción. Los roles y responsabilidades que tendrán los participantes, tanto los órganos de control de la entidad como otro personal u otras dependencias que van a verse involucradas en la gestión de la continuidad del negocio ante un evento de disrupción o incluso ante una gestión de crisis. La gestión de crisis es algo que se va a manejar independientemente haya o no haya un evento de disrupción, porque es algo que puede detonarse ante la proliferación de una fake news, por decirlo así, o una falsa noticia, o que se han enterado que hubo un mal procedimiento o atención al cliente respecto a un producto o servicio financiero, de tal forma que tienen que saber cómo actuar con un vocero de comunicar para aplacar el nerviosismo, las dudas o el disgusto que puede haber de parte de los clientes o usuarios de la entidad y así no vaya a dañar considerablemente la reputación y la imagen de la misma. Luego se tiene que elaborar un análisis de impacto del negocio con su respectivo análisis de amenaza. Este análisis, VIA, por sus siglas en inglés, contendrá pues el análisis de verificar todos los negocios y actividades de negocio de la entidad para definir cuáles son los más críticos. De 10, 9 operaciones de negocio o productos que maneje la entidad, puede resultar solo 1 o 2 o 4 procesos de negocios críticos, de tal forma pues, que si ocurre un terremoto o una inundación a través de una fuerte tormenta o que llegue aquí a El Salvador la cola de un huracán, bueno, incluso en el contexto pandémico, ¿verdad? Que si llegan a detenerse durante cierto tiempo, mucho tiempo estas operaciones, pues la entidad va a quebrar o desaparecer. Luego que yo tengo ya un VIA, pues analizo las amenazas de estos productos críticos identificados, verifico que de manera, como he dicho, cualifico y cuantifico el impacto financiero, reputacional y legal que va a provocar un evento disruptivo ante estos productos y servicios críticos. Y para esto podrán ver que una cosa es consecuente de la otra. Yo ya una vez tengo el análisis realizado, debo diseñar y seleccionar una estrategia de continuidad del negocio junto con tácticas que se van a desarrollar quizás ya el momento de disrupción o que tengo que tener programadas para la hora que vaya a ocurrir un evento disruptivo. Esta estrategia buscará pues que identificar las partes interesadas, estos productos críticos, cuáles son las actividades subyacentes que están en estos productos críticos que tengo que mantener ante un evento disruptivo, de tal forma que mediante tácticas como por ejemplo renegociación con proveedores, asignar un doble o triple enlace de comunicación cuando se caiga un producto en línea, entre otros aspectos, incluso por ejemplo, en el proceso de la pandemia COVID-19 se ha escuchado de entidades que han tenido que contratar personal sanitario que nunca ha habido dentro de ella, o extra si ya lo ha habido, e incluso también comprar recursos sanitarios, productos sanitarios, para poder contener lo que está provocando esta pandemia de COVID-19 junto con sus variantes que han resultado. Luego, pues que he diseñado y seleccionado la estrategia, debo implementarla. Y esto se logra a través de la formulación de un plan de continuidad del negocio que me va a permitir, para procesos que permiten la entrega de productos y servicios críticos. Luego que ya tengo el plan, que es nada más a nivel teórico, ahorita tengo planteamientos sobre cómo puedo responder ante un evento de disrupción, necesito probarlo para verificar qué tan conveniente, eficiente y cuánto me puede realmente ayudar ese plan de continuidad del negocio ante la ocurrencia de un evento disruptivo. Y luego, pues también, como un elemento mínimo que debe contener este SGCN, debo implementar la cultura de continuidad del negocio desde la alta administración hasta los colaboradores o empleados de la entidad. Debo definir una estrategia de gestión de crisis, lo cual pues en las normas no se especifica cómo debe estar compuesto un grupo, un equipo, un comité, comando de crisis, como se le pueda llamar, de tal forma que, como se lo había mencionado, sepan actuar, sepan responder ante una falsa noticia o un evento que esté provocando daño a la reputación e imagen de la entidad. Y por último, realizar revisiones periódicas para la mejora continua, producto de cambios significativos u otro tipo de eventos que puedan ocurrir para la entidad, de acuerdo también a su plan estratégico.
Luego se describen en estas normas la función que va a tener o la responsabilidad que va a tener la función de continuidad del negocio. Entre esto está pues la elaboración de lo que ya hemos venido mencionando. El encargado, especialista de continuidad del negocio, deberá diseñar estrategias, las políticas, los manuales de continuidad del negocio. Deberá diseñar el plan de continuidad del negocio, el programa de pruebas para informarlo posteriormente de los resultados tanto de la Junta Directiva como la alta gerencia y el comité de riesgos. Asimismo, va a elaborar los roles y responsabilidades de los participantes en la gestión de la continuidad del negocio, el BIA y su análisis de amenazas, y va a informar sobre aspectos relevantes de la gestión de la continuidad del negocio. Va a implementar programas de capacitación para concientizar al personal sobre su papel en la gestión de la continuidad del negocio. Aquí tal vez aclarar también que parte como informes que puede estar realizando el responsable de continuidad del negocio de la Junta Directiva, puede mencionarse que bimestre tras bimestre, o trimestre tras trimestre o mes a mes se pueden estar dando cambios en los participantes que se han involucrado, definido como involucrados directos en la gestión del tema, de tal forma que si alguno renuncia, entonces hay que cambiar el nombre de contacto, su número de celular, o se ha cambiado de proveedor, hay que documentar eso y informarlo a la Junta Directiva para tener listo ese plan de continuidad del negocio acorde a lo que se tiene que planificar y al alcance y los objetivos definidos para recuperar la entidad ante un evento disruptivo. Entre otros aspectos pues, que se pueden informar debido a cambios que ocurren dentro de la entidad, del personal, de los proveedores, incluso que se necesita adicionar otro proveedor para poder tener contingencia ante un evento disruptivo. La política de continuidad del negocio, como dice las normas, debe ser clara, precisa y concisa, definiendo también guías y principios bajo los cuales se va a regir dicha política, de tal forma que enuncie que la entidad va a proteger a los activos, a las personas, permitiendo que se puedan recuperar ante un evento disruptivo bajo principios de actualización oportuna de la información, de negociaciones claras con los proveedores, implementación de las buenas prácticas que rigen el tema, entre otros aspectos. Luego, para el BIA, que como les había mencionado, la entidad debe tomar en cuenta todos los productos y servicios que ésta entrega. Debe identificar, cuantificar y calificar los impactos de incidentes de interrupción en términos financieros, reputacionales, operativos, legales y de tiempo. Y de todo esto se van a definir o resultar estas variables que pueden ver en pantalla, denominadas por sus siglas en inglés, MTPD, el MBCO, el RPO y el RTO. El MTPD va a ser el tiempo máximo de disrupción que va a soportar la entidad, de tal forma que ya un evento se vuelve inaceptable para ella, la haga desaparecer y quebrar definitivamente. El MBCO va a ser aquel mínimo objetivo de continuidad que, dado un evento de disrupción, si digamos se cae un producto en línea, si bien es cierto, ya al lapso de hora y media o de 45 minutos que ha ocurrido un evento disruptivo, lo vuelvo a poner en funcionamiento, pero no al mismo nivel que tenía antes del evento de disrupción, sino que puedo permitir ciertas operaciones mientras establezco todo el servicio, mientras se están superando las fases de emergencia que han requerido ante la ocurrencia del evento de disrupción. El RTO es el tiempo objetivo de recuperación o el tiempo que voy a ocupar o reanudar este producto, que pueden ser 25 minutos, 3 horas, 2 horas, y el cual pues, va a resultar del mismo día. Y el RPO va a ser el tiempo máximo de información que admito perder ante la ocurrencia de un evento. Y es el que me indica con cuánta frecuencia directamente voy a estar realizando respaldos de información. De acuerdo a la información crítica o sensible que yo maneje de los clientes en los productos y servicios que ofrezco, verificaré que si esta información puedo perder 5 minutos de ella, si llega a caer el proceso de recopilación o procesamiento, valga la redundancia, de la misma en los servidores que manejo, o si puede ser cada media hora o 20 minutos, y en ese sentido voy a tener que realizar con dicha frecuencia los backup o respaldos de la misma para así tener listo uno en caso se llegue a caer el servicio o interrumpir por una catástrofe o desastre que esté ocurriendo. Asimismo, este BIA debe ser revisado y actualizado periódicamente, tomando en cuenta
cambios en el plan estratégico de la entidad, lanzamiento de nuevos productos o servicios, o los cambios significativos en los procesos de infraestructura tecnológica que también más adelante se definen. Como les había mencionado, el BIA requiere también un análisis de amenazas contra el negocio, las cuales se van a realizar que una vez yo tengo identificados cuáles son los productos o servicios críticos de la entidad, que pueden ser 1, 3, 4, para cada uno de ellos voy a hacer o analizar qué amenazas pueden provocar su interrupción, tal forma que ya necesito implementar o desarrollar estrategias, lo cual se habla más adelante. Tomando en cuenta para estas estrategias la seguridad del personal, protección y recuperación de los productos y servicios de apoyo críticos, mitigación y respuesta de la gestión de impactos generados por los incidentes de interrupción, la instalación de trabajo, la infraestructura y tecnología para recuperar los productos y servicios críticos, los recursos necesarios que voy a necesitar para poder aplicar la recuperación del negocio y la seguridad de la información. Eso tiene que ver con el RPO, como les había mencionado, para estar pendiente de cuánto puedo admitir realmente perder y en base a eso establecer frecuencia de backup o respaldos. Luego que he diseñado y seleccionado la estrategia, pues debo implementarla. Para esto formulo un plan de continuidad del negocio, documentando las prioridades, procedimientos y esquemas de respuesta ante incidentes de interrupción. Definir un procedimiento claro conocido por todo el personal involucrado en la gestión del tema para su activación y desactivación también del plan de continuidad de negocio. Y actualizar periódicamente al personal involucrado en la gestión del tema. Tengo que definir mecanismos de comunicación efectiva con las partes interesadas, internas y externas de la entidad, destinar los recursos suficientes para la implementación de esta estrategia, tener todo dispuesto para que los planos puedan ser activados en cualquier instante y sean ejecutados con eficiencia y efectividad. Y para el caso de entidades que pertenecen a conglomerados, se debe verificar la priorización de los recursos compartidos que deben utilizarse oportunamente y óptimamente ante la activación o desactivación de los planes de continuidad. Ok, luego que ya he podido plantear todo teóricamente, que lo tengo nada más para verificar si va a funcionar o no, se necesita saber si este plan o este planteamiento va a ser efectivo y eficiente, como a través de la ejecución de pruebas. Y esto va a ser de acuerdo a una calendarización de las mismas. Y deberán considerar como mínimo estas pruebas, escenarios de pruebas realistas y con propósitos objetivos claramente definidos, que minimicen el riesgo de interrupción de las operaciones de la entidad y generar un informe formalizado posterior a su realización con los resultados, recomendaciones y acuerdos para implementar mejoras de manera oportuna. Podrán ser del tipo parciales, que solo va a ser una parte de la línea de negocio, por ejemplo, temporales durante cierto tiempo se van a ejecutar, se podrían ejecutar, no anunciadas, que como el mismo término lo dice, no se van a anunciar, sino que va a ser como de manera sorpresiva la ejecución de la misma, y completas, pues que va a comprender que todos los productos y servicios críticos se van a poner a prueba para verificar el cumplimiento del plan de continuidad del negocio. Y esto para el caso de las no anunciadas y completas se van a informar con 30 días de antelación a la superintendencia de la ejecución de las mismas y que la ejecución de las pruebas completas debe ser aprobada por la junta directiva antes de su realización. Luego, en las normas de continuidad del negocio, se regula que para efectos de tener un servicio crítico tercerizado, dicho proveedor deberá remitir o presentar a la entidad una certificación en la que se constate que también aplica estándares sobre continuidad de negocio, que tiene pruebas desarrolladas y los resultados de las mismas, y garantizar a la superintendencia acceso restricto a la información o los datos de información relacionados con el servicio tercerizado. Como definición de cambio significativo en las normas de gestión de continuidad de negocios, se establece que puede ser un cambio de infraestructura tecnológica que soportan los productos o servicios críticos, una fusión que ha ocurrido con otra entidad, la implementación de un nuevo producto o servicio entre la misma, que hay un cambio de proveedor o de oficina principal, los mismos resultados del análisis de impacto del negocio o los resultados de ejercicios o pruebas realizadas, los planes de continuidad.
Bueno, el capítulo cuarto sobre otras disposiciones y vigencias, para los trámites en proceso se ha regulado que los recursos administrativos pendientes de concluir a la fecha de vigencia de las normas se pueden realizar con la misma norma que ha venido vigente, que las entidades tuvieron un tiempo de adecuación para presentar un plan de adecuación de 180 días que finalizó ya en diciembre del año pasado y a partir del cual contaban ya con 24 meses para implementar dicho plan. Y entraron en vigencia pues estas normas el 1 de julio de 2020. Ok, por mi parte esto es todo por el momento y pasamos a la sección de consultas o preguntas. Gracias, Milton, muy amable. Bueno, antes que nada le recuerdo que tienen que registrar su asistencia en el link que fue puesto en esta plataforma, ¿verdad? Y comentarles también que esta información se les enviará posteriormente. Y sí tenemos varias preguntas. La primera nos dice, para asegurar la continuidad del negocio, ¿cómo se debe categorizar la criticidad de los procesos y cuál norma es la que regula la criticidad? Ok, muy buena pregunta, gracias. Pues bueno, dentro de las mismas normas de continuidad del negocio se exige que se realice un vía. Es el vía, el método o el procedimiento que nos va a ayudar a definir qué tan crítico es un producto. Porque a través de eso se puede verificar que dado un evento de erupción, como le mencionaba, un terremoto, una inundación por la llegada de la cola de un huracán o un huracán mismo al país, si se detiene este producto crítico en 1 hora, en 2 horas, dependiendo de lo que sea resulte del análisis, la empresa quiebra, o la entidad quiebra o desaparece. Entonces ahí se puede verificar qué tan crítico es y qué estrategias debo implementar para que si ocurre el evento, poder reponerme ante ello o contenerlo o mitigarlo cuando este ocurra. Ok, otra pregunta nos dice, ¿existe periodicidad para la comunicación de los resultados del análisis de la continuidad de los negocios? ¿Y quién podría ser el encargado de hacerlo dentro de una entidad sujeta a ello? Sí existe una periodicidad, no se ha definido la frecuencia, pero también en las normas se regula que la función de continuidad del negocio debe definir una persona que va a estar reportando tanto a la junta directiva como a la superintendencia del sistema financiero si llega a ocurrir un evento de disrupción, o incidente de interrupción, el cual está definido como tal en las NRP 24 y debe detallar ciertos aspectos de información en un informe sobre lo que ha ocurrido respecto a esto, al menos con 2 días posterior a la ocurrencia del mismo, con sus respectivos detalles en ese informe. Otra dice, la tercerización o servicios del sistema de gestión de continuidad del negocio. ¿Qué requisitos mínimos debe cumplir para prestar servicios a las instituciones? Dice, ¿qué requisitos mínimos debe cumplir para prestar servicios a las instituciones? Y puede ampliar sobre los canales de informar al BCR o a la superintendencia. Ok, muchas gracias por la pregunta. En las normas técnicas del sistema de gestión de la continuidad del negocio se establece que para el caso de la tercerización, los proveedores deben presentar una declaración jurada que están tienen un plan de continuidad del negocio, están aplicando estándares y realizan pruebas de continuidad del negocio. Y también que debe tener un acceso irrestricto por parte de la superintendencia sobre la información de este tipo de producto o servicio tercerizado por parte de la entidad. Asimismo, también en las normas se establece un artículo en el que se detalla, valga la redundancia, los detalles técnicos mediante los cuales las entidades van a estar reportando el cumplimiento de las actividades requeridas en el NRP 24 a la superintendencia del sistema financiero. La superintendencia del sistema financiero, si no me equivoco, tuvo 30 o 60 días como mínimo para reportarle a las entidades bajo qué medios o mecanismos van a estar estas reportando las actividades de continuidad de negocio que se regulan o se desarrollan en la NRP 24. Ok, otra pregunta nos dice, dentro de la estructura organizacional, ¿de quién depende el gestor de la continuidad del negocio? Muy buena pregunta, gracias. En las NRP 24 se ha establecido que la junta directiva debe designar la función a una persona encargada del tema.
Esta va a estar reportando directamente a la misma, a la junta directiva, y pues como se menciona también en este webinar, quedará al análisis, a la evaluación de la junta directiva junto con el comité de riesgos y la unidad de riesgos, la implementación de una gerencia de continuidad de negocio o una jefatura de continuidad de negocio o la designación de un especialista del tema que ayude a la gestión o el trabajo del mismo. Ok, una quinta pregunta nos dice, ¿cada cuánto tiempo es recomendable actualizar el plan de continuidad del negocio? Excelente pregunta, muchas gracias. El plan de continuidad del negocio deberá actualizarse cuando ocurran cambios en el mismo, cuando se realicen pruebas al plan de continuidad del negocio, cuando vaya a lanzarse un producto o servicio financiero nuevo, el cual pues va a requerir que se realice un VIA con su respectivo análisis de amenazas, establecimiento de las variables del MTPD, el MBCO, RPO y RTO. Y en ese sentido, pues esto va a necesitar actualizar dicho plan de continuidad del negocio. Ok, una más dice, ¿los informes del gestor de la continuidad del negocio son independientes o forman parte de la gestión del riesgo operacional? Tal como lo establecen las NRP 24, este informe va a estar relacionado a los cambios que ocurran en el plan de continuidad del negocio o en lo que se requiere dentro de la norma para que este gestor o este especialista de continuidad del negocio informe oportunamente a la junta directiva, a la alta gerencia y al comité de riesgos sobre el cambio de información que ha ocurrido debido a que ha cambiado el personal involucrado en la gestión del tema, ha habido un cambio de proveedor sobre enlaces de comunicación o de conectividad, entre otros aspectos que se necesiten informar. Y otra nos dice, cuando se habla de amenazas, ¿se refiere a los riesgos asociados a la continuidad del negocio? Muy buena pregunta, muchas gracias. Las amenazas se van a referir a la probabilidad de impacto financiero, económico, reputacional y legal que va a provocar que un producto o servicio crítico caiga o se interrumpa. A eso se refiere la amenaza. Bueno, hay otras preguntas y esas serán respondidas a cada quien por correo. Así es que vamos a finalizar este evento. Muchas gracias por haberse conectado y recuerden que la próxima semana tendremos otra información sobre la regulación financiera. Gracias y muy buenos días. Hasta pronto.